Ya tenemos el audio, Danilo, ya tenemos el audio. Voy a dar la entrada. Hablando del tema de casas embrujadas, y no, bueno, no me gusta mucho el término, pero se relaciona y la mayoría de los radioescuchas conocen este tipo de términos, ¿no? Para describir una casa donde suceden cosas paranormales. A lo largo de esta primera hora hemos platicado lo que sucede en ciertos domicilios, en ciertas construcciones, departamentos, fincas, terrenos, etcétera, pasando por la fotografía de Mochitlán, de Mirna Bello, que llega y pues en esas casas añejas, yo me las imagino, de teja, de adobe, con corredores, con grandes macetas, etcétera, te tomas la foto y algo raro aparece atrás de ti. Ahorita voy a referirme a una construcción de la época porfirista. Esta está ubicada en México, en la Ciudad de México, en la conocidísima y céntrica colonia Roma. Esto sí, la colonia Roma es una zona muy bonita, que incluso hay muchas edificaciones y muchos edificios. Y muchas historias, Humberto. Y muchas historias, sí. Hasta una película se hizo hace 2 años. Bueno, en la colonia Roma existe una construcción hasta cierto punto rara, de un estilo inglés, pero por alguna razón, la fachada es muy especial. La fachada está en una especie de esquina, pero esa esquina aparenta ser como una fachada con el rostro de una bruja. Incluso tiene un techo en forma piramidal que, viéndolo de lejos, parece ser como el clásico sombrero cónico de las brujas, incluso con el ala recta y todo, ¿no? Oiga, Humberto, sí. Perdón, antes que me vaya la idea, ¿usted sabía que en los edificios, principalmente en la Unión Americana, ponen gárgolas, seres así no muy agradables? Sí, sobre todo en las construcciones góticas. Para protegerlos. Dicen ellos que para proteger los edificios. Pues, pero se ve muy tétrico eso. Hasta cierto punto causa un poquito de estremecimiento cuando ve una gárgola, ¿no?, en un edificio. Pero esta tiene la fachada que de lejos, parado en la contraesquina, parece ser el rostro de una bruja, porque curiosamente las ventanas que quedan debajo son 2 ventanas, parecen ser los ojos, y una ventana más parece ser la boca. Pero bueno, esta fue una introducción para lo que vamos a escuchar a continuación. Corre audio, Dani León, adelante. La Casa de las Brujas, Ciudad de México. Se dice que en este edificio vivió una bruja que invocaba espíritus y fantasmas. En la esquina donde se encuentran las calles de Orizaba y Durango, en el corazón de la colonia Roma de la Ciudad de México, se erige un edificio de departamentos llamado Río de Janeiro. Se trata de una antigua construcción de un raro estilo, sin embargo, es hermosa y desde luego misteriosa. Su levantamiento data de 1908, cuando Porfirio Díaz, entonces presidente de la nación, la mandó construir en el marco de las celebraciones del centenario de la independencia mexicana, a celebrarse en 1910. El soberbio estilo contrastaba con las demás construcciones de la colonia Roma. A este edificio, casi todos los vecinos le conocen como la Casa de las Brujas. Se cree que es por el aspecto de su fachada principal, la cual está compuesta por un techo que evoca los icónicos sombreros de las brujas. Debajo de este elemento, un par de ventanas dan la impresión de ser ojos, y otra más parece ser la boca. Esta combinación de elementos, observados a cierta distancia, parecería que el rostro de una bruja domina el edificio. Lo interesante de la Casa de las Brujas es que aún conserva varios detalles de aquella construcción original, que en sus años dorados fungió como un hotel de gran lujo, cuyos cuartos aún mantienen ese ambiente lujoso del México porfirista. Pero,
¿Qué hay de las leyendas que giran en torno a esta misteriosa edificación? Los vecinos de la colonia Roma aseguran que no son leyendas, que son hechos reales y que verdaderamente sucedieron. Algunos hechos tan dramáticos que terminaron en tragedia. Se cuenta que en una de las habitaciones vivió hace muchos años una bruja llamada Bárbara Guerrero, conocida como La Pachita, una persona muy popular y solicitada, sobre todo por gente adinerada. Esta mujer se volvió como la chamana oficial de diversos personajes de la vida pública del país, de mediados del siglo XIX. La Pachita realizaba diversos rituales donde invocaba espíritus y fantasmas, quienes le ayudaban a realizar los trabajos de hechicería que sus clientes solicitaban. Con el paso del tiempo, la bruja murió, pero los espíritus no se fueron con ella. Hallaron en este lugar una especie de refugio y se apoderaron de él. Varios testigos aseguran que aún se les ve deambular por los pasillos y rincones del edificio. Inquilinos y vecinos comentan que al interior, y de manera frecuente, se ven sombras que se desplazan. Se escuchan ruidos extraños, la temperatura de la casa cambia y el ambiente se vuelve pesado e insoportable, sobre todo para los recién llegados. La realidad de la Casa de las Brujas es un misterio que se desprende desde el momento mismo de su construcción. Basta con mirar su enigmática fachada para imaginar cuántas historias tenebrosas habitan dentro de sus paredes. El relato de Brenda, una habitante del edificio que se comunicó vía telefónica al conocido programa de radio La Mano Peluda, cuando era conducido por el notable investigador y locutor sobre hechos paranormales Juan Ramón Sáenz, revivió las historias de fantasmas y presencias demoníacas que han acompañado a la Casa de las Brujas. Aquí te presentamos su escalofriante testimonio. Brenda, ¿cómo le va? Buenas noches. Ay, Juan Ramón, pues me va a escuchar usted la voz un poco entrecortada porque he pasado unos días muy estresantes y estoy conmovida y estoy también un poco asustada. Pues si quiere le platico básicamente. Yo me mudé apenas hace 10 días a la colonia Roma. Sí. Me mudé al primer edificio construido en la Ciudad de México, en un lugar maravilloso que a mí siempre me ha gustado, que es la Plaza Río de Janeiro. Ajá. Es el edificio que le llaman la Casa de las Brujas. Es un edificio hecho de ladrillos en 1900. Sí, lo conozco, ¿eh? Es un edificio espléndido, no se puede imaginar. Y yo estaba muy emocionada porque es un lugar muy bonito y Sí. Las rentas no son baratas, pero sentía que me estaba dando un gusto en mucho tiempo en mi vida de tener un lugar tan lindo. Los departamentos son de techos altísimos, pisos de duela. Este departamento además estaba particularmente bonito. Así es que yo cuando llegué, me mudé, tenía todas las ganas de hacer un comienzo como en un nuevo lugar y pensé que me iba a ir maravillosamente. Sí. Yo me mudé el día 31 de mayo, que es un sábado, pero el día viernes fui al departamento un poco a revisar, ¿no?, de cómo estaba, y mi mamá me había dado unos cocos que ella había curado con rezos para que los pusiera en las esquinas de mi casa y se fueran las malas vibras. Su mamá practica la religión yoruba, ¿verdad? Pues ni siquiera eso, mi mamá es católica, pero cree que las cosas pueden jalar. Okay. Las energías, un coco es agua, un coco es una cosa natural y entonces eso podría... Ahora, yo por malas energías me imaginaba que si en ese lugar había habido una pareja que hubiese peleado, pues a lo mejor esas cosas, ¿no? Un poco más pensando como en
las vibras de la gente normal, común y corriente. Ninguna de las noches que estuve allí dormí sin luz. Yo llevo viviendo sola desde los 18 años. Sí. Se oían ruidos, pero bueno, pues yo suponía las maderas, ¿no? Ujú. Es curioso, el día que yo me mudé, la vecina de al lado se estaba yendo. Entonces tampoco tenía yo vecinos a los lados. Todos estos días, además, cada vez que yo salía a trabajar, no vi ningún vecino, nunca, en los 10 días que estuve allí. Finalmente le platico que un día se quedó una amiga a dormir y al día siguiente me dijo, ya me voy, estoy muy, muy cansada. Dije, bueno, pero pues vamos a comer o hacemos algo. Me dijo, no, estoy muy bajoneada. Otro día se quedó una amiga a dormir y como yo tengo gatos, le cedí mi habitación y me fui a la otra, que es donde tengo la televisión. Yo me dormí con la luz encendida y a las 5 de la mañana mi amiga se apareció en la puerta y me dijo, ya me voy. Dije, ¿por qué? Son las 5 de la mañana. Dijo, no me importa, te voy a dejar mi auto y me voy a tomar un taxi porque no puedo dormir. Siento una presión en el pecho. En los primeros días de haberse mudado, Brenda invita a algunas amigas para que le acompañen a pasar la noche en el departamento, pues ella aún no se acostumbra al sitio y tiene temor de dormir sola. El día domingo yo contraté a una feng shuista porque quería que me dijera una vez más, creyendo en estas cosas, que me dijera dónde poner mis muebles y en un asunto energético, es decir, en esta esquina, y te dicen cosas como este es tu rincón del amor, en fin. Y cuando llegó la chava tomó un péndulo y preguntó ¿cuál es la energía de esta casa? Y entonces el péndulo se corrió más abajo de lo negativo y empezó a balancearse muchísimo. Y ella me dijo, aquí hay muy bajo astral. Enseguida ella tomó unas varitas que tú debes saber cómo se llaman, que son de metal, con las que haces preguntas. Sí, cómo no. Le llaman indicadores. Estas. Y entonces, ella las tomó y entonces preguntó, primero en voz alta, ¿hay aquí algún ser que no sea de luz y que no pertenezca a esta casa? Y le contestaron que sí. Preguntó una segunda ocasión y le contestaron que sí. Después preguntó ella en silencio y le siguieron contestando que sí, pero cada vez con más intensidad, es decir, cada vez respondían más rápido. Entonces ella me dijo que iba a dar unos mantras en chino, porque ella es feng shuista, y dio unos mantras. Esa noche yo llegué a mi casa, después de haber hecho este ejercicio, y tuve que llamar a un amigo que vive muy cerca y le dije que si por favor, que no era una invitación de otro tipo, pero que si le parecía raro que le invitara yo a que me acompañara a pasar la noche. Como regalé mis sillones, pensando que quería tener sillones nuevos, nos sentamos en la sala en una cobija y mientras platicábamos yo sentía caliente el piso. Es un edificio al que le pega poco la luz, eran más de las 12 de la noche y había un calor, pero yo entiendo que hace calor ahora. Mi amigo estaba empapado en sudor y yo no podía poner las manos en el piso porque sentía que me quemaban. La mujer que se identificó como Brenda narró al locutor que se había mudado al edificio hacía apenas unos 10 días, pero nunca se sintió a gusto. Al contrario, se sentía muy extraña en su departamento. Llamó entonces a una experta en Feng Shui, quien luego de hacer algunos estudios le aseguró que había una energía muy pesada en el interior de su habitación. Con todo esto que le digo, el
día lunes llegué a mi oficina y abrí las fotografías que tomé el primer día que me mudé. Sí. Perdón. No se preocupe, Brenda. Esta es su casa y somos sus amigos. No se preocupe. Y lo primero que hice es abrir una fotografía de ese pasillo que me causaba tanto problema. Y es un pasillo, todo el departamento está pintado de blanco. Hay un programa ahora en donde uno puede ver las fotografías que reconoce el calor en las fotografías. Entonces, cuando puse esa aplicación, apareció una mancha en el pasillo. Sí. Y si me voy a la mancha y la abro, esta primera imagen es de un ser que aparenta ser un hombre con un sombrero en esa pared, y incluso tiene este asunto fantasmagórico de cómo termina hacia sus pies, sin pies, claro. En ese instante, mientras yo estaba viendo eso, usted me dirá, porque yo no sé a qué se debe, me empezó a salir moco de la nariz, pero como si fuera agua. Quizás eran los nervios, o no sé, pero esto me duró todo el día. La siguiente escena que veo es una escena en la sala. O sea, cierro esa y me voy a otra fotografía, y es una escena en la sala donde están mis gatos, no hay nada más, y veo una mancha que está un poquito arriba del piso y es pequeña. Hago esto mismo y es un rostro con otro sombrero, pero es, digamos, una cabeza pequeñita únicamente, flotando, de otro hombre. La última fotografía... ¿Era la primera vez que ponía usted atención a las fotografías? Era la primera vez. Okay. Es decir, yo no había pensado en las fotografías hasta que esta mujer me dijo que allí había algo muy fuerte. Y la tercera fotografía es en mi habitación, y eso es lo más terrible. Mi habitación tiene mi cama, tiene un mueble, y en la pared descubro una pequeña mancha nada más. Sí. Le doy zoom, aplico esta misma cosa de lo de que le estoy contando del calor, y entonces aparecen, Juan Ramón, unos que le gustan entre 10, 12 rostros no humanos. Algunos parecían pequeños changos que estaban mirando, otros son unos seres como unos gremlins con orejas puntiagudas, así como suena. Todos tienen la boca abierta, todos tienen colmillos y hay cientos de ojos. Entre ellos está la imagen también de un hombre negro, y esto lo digo porque tiene todas las facciones y tiene los labios muy gruesos. Y todos los demás son seres absolutamente demoníacos, pero de cada uno, digamos, la boca de uno es el ojo de otro, y eso es también la oreja de otro. Yo vi la película esa del abogado con el diablo, abogado del diablo, de Al Pacino. Y toda la pared está inundada de esas cosas. Sí. Pero toda la pared. Y yo nunca había visto nada semejante en una pared blanca. Y están todos furiosos. Y son realmente demonios. Sí. En esta parte del relato se refleja el terror de la mujer, quien está al borde del llanto, pues toda la ilusión de vivir en un departamento que ella siempre había deseado se vio derrumbada por los acosos de seres sobrenaturales, quienes la obligaron a abandonarlo. Es muy impactante porque sí es cierto eso de que Dios tiene extrañas maneras de hacer las cosas, y me quiso mostrar que hay ese mundo. La verdad es que estoy muy conmovida porque realmente no sé por qué me pasó.
La Casa de las Brujas es real y puedes visitarla en la Colonia Roma en el centro de la Ciudad de México. La próxima vez que llegues a habitar una casa antigua, investiga un poco sobre su pasado. Las casas poseídas por espíritus negativos existen realmente en diversas ciudades del mundo. En las próximas entregas de Más allá del misterio podrás enterarte de otras más y tal vez alguna de ellas esté muy cerca de ti. Más allá del misterio radio. Se llama esta historia El ángel de la carretera. Yo quiero agradecer. Esto me lo envió Ana María Solórzano Noguera vía correo electrónico desde Venezuela. Y me envió una colaboración precisamente de algo que le tocó vivir a ella en su familia. Y pues yo también quiero reconocer su redacción tan espléndida, una redacción tan clara, tan bonita, tan precisa, que pocas personas lo hacen de una manera tan descriptiva como lo hace Ana María Solórzano Noguera del estado de Aragua en Venezuela. Le doy lectura. Dice así: muy buenas tardes, en verdad es un honor poder comunicarme con ustedes y ojalá mi historia sea de su agrado. Esto ocurrió en Venezuela, en un pueblo llamado Cagua, en el estado Aragua. Esto lo vivió mi padre a finales de los años 70 o principios de los 80. La fecha exacta no la recuerdo, honestamente. Mi papá se llamó Manuel Solórzano, era oriundo del llano y le gustaba cantar y juntarse los fines de semana con un grupo de amigos y paisanos en un club que quedaba en un barrio llamado Bellavista, ubicado en las afueras del pueblo, al lado de la laguna de Taiguayguay. Entre Cagua y Bellavista habrá unos 2 o 3 kilómetros de distancia. Para esa fecha la carretera era angosta, de 2 carriles, y estaba bordeada por cañaverales. Había una hacienda muy conocida que aún existe. Esta hacienda se llama Casupito. Allí había una curva muy peligrosa y muy pronunciada, donde habían perdido ya la vida a muchas personas en accidentes de tránsito. Ese lugar estaba tristemente decorado con múltiples cruces como un recuerdo de todos aquellos que allí fallecieron. Esa curva se le conoce como la curva de Casupito. Ese fin de semana, cuando sucedieron estos acontecimientos, mi papá, como siempre, se fue al club de los llaneros con un amigo llamado Pascual. Estuvieron tomando toda la tarde y parte de la noche. Ya al filo de la medianoche, mi papá ya estaba bastante tomado y decidió irse del lugar. Se subió a su carro y partió, dejando plantado a su amigo Pascual. Él contó que se quedó dormido al volante, cuando escuchó una voz que lo llamó por su nombre y le dijo: Manuel, Manuel, despiértate. De inmediato él reaccionó y enderezó el volante, que ya lo estaba dirigiendo hacia el voladero. En ese momento ve a su lado derecho a un hombre vestido de blanco, con un sombrero que le cubría el rostro y le impedía verle la cara. Pero él pensaba que era su amigo Pascual. El hombre lo iba guiando por todo el camino y le decía: no corras, baja la velocidad, tus hijos te esperan. No te salgas de la raya, céntrate en tu carril. Saca el pie del acelerador. ¡Ey, no te duermas! Y así hasta llegar a la intersección donde mi papá tenía que abandonar la carretera para cruzar hacia la casa.
Su amigo le dijo: cruza aquí, ya está cerca de tu casa, derechito pues. Cuando mi padre volteó, el hombre ya no estaba a su lado. Del susto se le bajó la borrachera cuando llegó a la casa. Serían ya como a la 1 de la mañana. Llegó muy alterado, haciendo un escándalo, diciendo que Pascual venía con él y que se había lanzado del carro, porque ya no lo vio. Se durmió finalmente. Cuando amaneció, serían como las 10 de la mañana, vino el señor Pascual a la casa para reclamarle porque él lo había dejado botado en Bellavista. Compañero, me dejó botado. Yo salí corriendo cuando usted arrancó el carro, pero ya no lo alcancé y me tocó amanecer sentado en una banca de la plaza. Mi papá se le quedó mirando como incrédulo, sin poder entender nada. Entonces, ¿con quién me vine yo, Pascual? Pues solo. ¿Con quién más, si me dejó allá botado? ¿Está seguro de que nadie me acompañó? ¿Quién más iba a acompañarlo? Si solo estábamos usted y yo en la mesa. Usted arrancó el carro y se vino y a mí me dejó allá. Mi papá ya no contestó una sola palabra. Se quedó pensando en lo sucedido en aquella noche. Hasta la fecha de su muerte, en el 2018, mi padre no quiso volver a tocar el tema. Él decía ser escéptico, pero ese asunto le causaba cierto miedo. Hoy día, la carretera es una vía de doble carril y muchas cruces fueron arrancadas por las máquinas cuando ampliaron el camino. Pero aún sigue siendo un trayecto peligroso la curva de Casupito, que aún existe. Y los relatos de apariciones en esa carretera también. En mi pueblo se cuentan muchos casos parecidos, pero yo solo puedo dar fe de lo que nos contó mi padre en aquellos años. Mil gracias, amigos de Más Allá del Misterio, por tomarse la molestia de leer mi relato. Espero sea de su agrado y ojalá puedan compartirlo en su programa. Atentamente, Ana María Solórzano, Aragua, Venezuela. Más Allá del Misterio Radio.